Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a Conflicto de Intereses en la pantalla de C5N. Un enorme gusto realmente encontrarme con todos ustedes. Nos vamos a encontrar todos los lunes a las 23 horas. Me va a estar acompañando la querida Sofía Caram, excelente colega de Página 12 que se incorpora al plantel de C5N, y el queridísimo colega Ariel Sack, que ya lo veníamos viendo y repasando sus mejores investigaciones en ADN Periodismo Federal. ¿Con qué nos vamos a encontrar todos los lunes? Bueno, con un espacio de reflexión, con un espacio de análisis, pero también con un espacio de investigaciones periodísticas. Investigaciones que van a tener siempre sustento, que van a tener material probatorio y que nunca jamás te van a pedir un acto de fe. Quisiera que tengamos este compromiso entre ustedes y nosotros. Yo nunca jamás te voy a pedir que me creas. Yo nunca jamás voy a interpretar los labios de una persona para decir que dijo tal o cual cosa. Siempre vamos a hablar con expedientes, siempre vamos a hablar con testimonios, siempre vamos a hablar con el material chequeado, algo que lamentablemente en los últimos años hemos dejado de ver. En los últimos años hemos visto un periodismo sumamente chupamedia del gobierno de turno, no queremos eso. En los últimos años hemos visto a periodistas que la jugaban de periodistas y que no eran más que operadores judiciales. Y hoy hay expedientes que te lo están demostrando. En los últimos años hemos visto a algunos colegas, mal llamados colegas, jugando con los servicios de inteligencia para lograr tal o cual tapa o para lograr tal o cual detención. Y mientras todo eso ocurría, mientras la televisión, con excepción de este canal del que estoy orgulloso de formar parte, mientras la televisión, la radio, los diarios te decían que el dinero estaba enterrado acá o allá, mientras nos vendían supuestos arrepentimientos que después nos terminamos enterando que recibían beneficios sumamente importantes a cambio de ese arrepentimiento. Mientras te decían constantemente que la corrupción llevaba una letra y que esa letra era la K, por detrás sucedían un montón de cuestiones. Y esas cuestiones son las que llevaron a los dueños de este medio a pagar con la cárcel por no querer alinearse a eso, a esa porquería que vimos en los últimos años y que no tenemos que olvidar, como suele decir Gustavo Silvestre, con memoria activa para no volver a cometer esos errores. Bueno, este programa viene a eso, a reivindicar eso, a reivindicar el periodismo de verdad, el periodismo que no te miente, el periodismo que es un puente comunicacional entre vos y nosotros. No entre nosotros y unos ministros, no entre nosotros y los servicios de inteligencia, de ninguna manera. Ese día, el día que pase eso, vamos a ser los primeros en colgar los botines. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Lo cierto es que hoy, en Conflicto de Intereses, vamos a comenzar con una investigación que nos llevó muchísimo tiempo, y cuando te digo muchísimo tiempo es más de un año. Hace más de un año que esto comenzó y que decidimos ponerle los bolsos del PRO. ¿Por qué digo esto? Porque hay una empresa llamada Supercemento que hoy es investigada por la justicia, desde hace varios meses, por suerte, por desviar dinero de la obra pública, por desviar materiales que debían ir a parar a autopistas, a rutas, a construir caminos, por desviarlos, por venderlos en el mercado negro y así generar millones y millones de pesos todos los meses. ¿Y a dónde iban a parar esos millones y millones de pesos? Bueno, hoy vamos a empezar a darle algunas respuestas a los famosos aportantes truchos de la campaña de 2017 de María Eugenia Vidal. Hoy vamos a empezar a entender de una mejor manera de dónde venía ese dinero que le endilgaron a miles de beneficiarios de planes sociales. Y lo vamos a hacer por una persona. Un denunciante anónimo que se presentó en la justicia hace más de un año, asegurando que tenía muchísimas pruebas de cómo esta empresa, Supercemento, había sido apoderada por familiares de funcionarios de Mauricio Macri y había sido apoderada por el socio de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Macri, el mejor amigo, el padrino de la boda, el Caputo que entraba y salía de Casa Rosada como nadie, el Caputo que hace poquitos días vimos arriba de un cuatriciclo en una imagen sumamente ridícula en Punta del Este en el casamiento de su hija, al casamiento que fueron todos los funcionarios, incluso los que hoy te vamos a mostrar que tenían muchos vínculos. Para que se entienda, una empresa de obra pública llamada Supercemento que facturaba miles de millones de pesos con el Estado, que desviaba materiales que debían ir a la obra pública, que los vendían en el mercado negro y que así generaban una cantidad de efectivo impresionante todos los meses. Hasta 500 toneladas de acero llegó a comercializar. Vamos a empezar a ver los materiales y te repito, te pido que no me creas nada en todo el programa. Te pido que por favor hablen los documentos.
Yo lo que voy a hacer hoy es mostrarte documentos. Vas a ver a un testigo que tiene miedo, vas a ver a un testigo protegido, al que le tuvimos que tapar la cara, al que le tuvimos que distorsionar la voz porque está siendo amenazado. Eso fue el macrismo. Mientras nos escondían la realidad, mientras la pobreza aumentaba, la indigencia aumentaba, el desempleo se duplicaba, mientras te decían que los corruptos eran uno, ellos hacían todos los actos de corrupción habidos y por haber y hasta institucionalizados. El correo, los peajes, hoy lo vamos a hablar con Sofía Caram. Eso fue el macrismo. Vamos a ver en detalle la investigación que tenemos para hoy. Y nuevamente, vas a ver que en ningún momento el programa te pide un acto de fe. En ningún momento te digo, créeme porque esto es así. No hay cabos sueltos. Mirá, la declaración del anónimo se presentó el 25 de marzo de 2019. Llamó al juzgado federal número 7, el de Sebastián Casanelo, diciendo que tenía precisiones sobre los sobornos de AISA. Recordemos, Sebastián Casanelo investiga sobornos en la causa Odebrecht durante el kirchnerismo. Y dijo, adjunto pruebas de cómo Supercemento generó 300 millones de pesos en negro para el pago de sobornos en la obra de AISA y otras. Vamos a seguir. Dijo que cuando Mauricio Macri entró a la política, mucho antes de ser presidente, conocía perfectamente cómo funcionaba la obra pública. Unas pocas empresas se repartían las grandes obras. Suena, ¿no? Y una vez que tenían el contrato por los abultados costos de operación, recurrían al truco de la redeterminación de precios. Ojo con esto, ¿eh? Sigue. El denunciante manifestó que para que una obra costara 3 veces más de lo pactado, se podría argumentar que los precios de la mano de obra y los materiales aumentaban con el tiempo, sumado a que los plazos nunca se cumplían. Te estiro los plazos y te voy redeterminando los precios constantemente por la inflación, que en el gobierno de Mauricio Macri fue realmente altísima, ¿no? Otro método muy ingenioso era comprar muchos más materiales. Adivina quién pagaba, vos, yo, todos esos materiales. Comprar muchos más materiales que los que la obra necesitaba. Es realmente impresionante de verdad lo que vas a ver hoy y esto recién empieza, te lo aseguro. Si en el gobierno están tus amigos y parientes, ¿cómo no los vas a ayudar sabiendo lo caras que son las campañas? Sabiendo lo caras que son las campañas. Funcionarios, los amigos, los familiares, sabiendo lo caras que son las campañas. Explicó que el plan consistía en comprar 5.000 toneladas extras de acero a un precio muy económico y revenderlas en el mercado negro. Con la plata obtenida, esto es una declaración judicial, con la plata obtenida se cumplía con el funcionario M y se repartían algo los directivos. Claro, flaco favor le estaban haciendo al gobierno, sacándole plata al Estado y metiéndoselo en la campaña a través de esta firma, ¿no? Vamos a seguir viendo. Supercemento llegó a comprar 400 o 500 toneladas de reventa por mes, con la excusa de que el material iba a obras en curso. Insisto, obra pública estamos hablando, la que pagamos todos nosotros mientras los pibes iban a los comedores porque decían que plata no había. ¿Sí? Mientras te decían ajustate, ajustate abuelito, ajustate, ajústese señor trabajador. Ahora viene el crecimiento en el segundo semestre. Bueno, estos muchachos hacían dinero y dinero y dinero en negro constantemente a través de una empresa que ya vas a ver de quién es. Como ejemplo dijo que la obra Venado Tuerto compraba de 10 toneladas legítimas y 200 toneladas desde Pegazzini. Es decir, en la obra de Venado Tuerto juntaban 210 toneladas de acero. 10 era para la obra de verdad. 200 toneladas, 20 veces más, era para revender. 200 toneladas revendían, 10 iban a parar a Santa Fe. Ahora lo vas a ver. Aclaró que Venado Tuerto era una obra vial que no usaba acero. Era el asfaltado de una ruta, si no me equivoco. Eso generaba un flujo grande de dinero. Hicimos una placa para que veas cómo era el mecanismo de dinero justamente. La plata salía de Vialidad Nacional y del Ministerio de Transporte. Se compraba acero, ¿sí? Supercemento le facturaba acero de más. Lo revendía en el mercado negro, no iba a parar a la obra, muy poco iba a parar a la obra, y la gran mayoría, como decía recién la denuncia anónima, iba a parar presuntamente a Juntos por el Cambio. La plata salía del mercado formal, plata de la obra pública. Ahí están las rutas que decía que hacía Macri. Una ruta de dinero, claro, pero era una ruta al fin. Vamos a ver quiénes son los dueños efectivamente de Supercemento para que puedas empezar a entender quién juega en esto y por qué.
Acá estás viendo a Hugo Diego García Villanueva, de Mirgor, la firma de Nicky Caputo, accionista de Mirgor, de la firma de Nicky Caputo. Ahora vas a ver qué hace el Supercemento. Seguimos, Gaby. Acá tenés la estructura de Supercemento. Raúl Ibarra, primo de Andrés Ibarra, primo del exministro de Modernización, Andrés Ibarra, histórico integrante de SOCMA, Andrés Ibarra, recordemos, histórico integrante de la comisión directiva de Boca, uno de los mejores amigos de Macri, que casualmente fue a la boda de la hija de Nicky Caputo, seguro no tienen nada que ver. Y Diego García Villanueva, el que integra todos los directorios de Caputo, de Nicky Caputo. Bueno, un familiar directo de un ministro y un socio de Caputo, nada mal para Supercemento. Y hay que decir algo, estos muchachos no entraron hace 20 años en la empresa. Entraron a partir de la llegada del gobierno. Raúl Ibarra entró un poquito antes. Villanueva entró en 2017 a la firma, a Supercemento. El socio Nicky Caputo entró en 2017. Vamos a ver cómo le fue a Supercemento en esa época. Seguramente facturaba poco, ¿o no? Insisto, familiar de Andrés Ibarra, el socio de Nicky Caputo, en una empresa que está denunciada por revender constantemente materiales que debían ir a la obra pública, que aparentemente iban a la campaña. Destacado del diario Perfil, ¿quiénes son los nuevos dueños de la obra pública en la era Macri? 73.000 millones de pesos del Estado Nacional en danza. Los 30 principales contratistas, vos mirás, bueno, Supercemento capaz está vigésimo primero, 22º. No creo que le haya ido muy bien. Si además tiene familiares, seguro Laura Alonso encontró un conflicto de interés allí y no le daban obra al primo del ministro de Modernización y al socio del mejor amigo del presidente, ¿no? Vamos a ver en qué puesto estaba Supercemento. Supercemento, con su controladora Dragados y Obras Portuarias, participa en obras por 6.000 millones de pesos y figura segunda en el ranking. Segunda en el ranking con 6.000 millones de pesos, la firma del primo de Andrés Ibarra y del accionista de Nicky Caputo, socio de Nicky Caputo. Habiéndote hecho esta introducción, me interesa que escuches el testimonio anónimo que veíamos en el comienzo del programa. Me interesa que escuches, que prestes atención. Vas a ver una cara blureada, vas a ver que la voz está distorsionada, lo hicimos para protegerlo, y vas a ver después que todo lo que dijo lo corrobora un expediente judicial porque tuvo un largo recorrido en la justicia. Primera parte del primer testigo protegido del Ara Macri que denuncia corrupción en la obra pública. ¿Qué te ocupabas de hacer vos dentro de la sede de Supercemento? Yo trabajé desde 2002 hasta que me echaron en 2017. Fui comprador de Supercemento. Bueno, al principio trabajé en contaduría, después empecé a trabajar en compras. ¿Vos comprabas los materiales que se necesitaban para hacer las obras, etcétera? Compramos materiales, servicios, subcontrato, transporte, todo lo que pedían las obras. Nos llegaban las solicitudes de compra y nosotros teníamos que conseguir cotizaciones, proveedores, forma de pago y coordinarla y concretar, digamos. Después eso se aprobaba y el proveedor entregaba en las obras, básicamente. Eso era un poco laburo de comprador. Cuando yo empecé era una empresa muy chiquita, que éramos pocos, trabajamos pocas personas en sede central. Era muy familiar, una empresa muy familiar. Y fue así hasta 2015 más o menos, hasta fines de 2015. La empresa creció un montón en esa época porque en 2016 explotó de vuelta, empezamos a tener, llegamos a tener 40 obras a la par, digamos. ¿Esto es obra pública? En todo el país. Sí, salvo, había algunas obras privadas, pero eran muy chiquitas, eran muy poquitas. La mayoría fue obra pública. Sí, Supercemento hacía toda obra pública y después el Supercemento tenía otra empresa controlada, digamos, que hacía obras portuarias y hacía algunas obras en el río Paraná de puertos cerealeros para las cerealeras.
Hay mucho, hay mucho por recorrer, hay todo un recorrido judicial que todavía no te mostramos porque han llamado a otros empleados de Supercemento a partir de este denunciante que trabajaba en el área de compras y los otros empleados de Supercemento corroboraron su hipótesis y se hicieron allanamientos. Ahora un rato Ariel Sack te va a mostrar eso. Y los allanamientos confirmaron el desvío de estas 500 toneladas de acero. ¿Para qué desviaban tanto dinero? ¿Qué era esta empresa Supercemento? Bueno, acá el testigo reservado te va a contar que Supercemento hasta 2015 era otro tipo de firma y que a partir de la llegada de estos personajes, el familiar de Andrés Ibarra, del socio de Nicky Caputo, empezó a facturar y a dar retornos. Mira. A partir de la llegada del gobierno de Macri, ¿por qué empieza a tener más obras? Ahí nosotros lo que... ahí cambió un montón, porque viene antes, un poquito más o menos en esa época, cambió la gerencia de la empresa. Vino gerente financiero nuevo, vino como director nuevo, cambiaron algunas autoridades de la empresa. ¿Quién es Raúl Ibarra? Bueno, ese es el que vino, digamos, el que vino nuevo. ¿Es familiar del funcionario Andrés Ibarra? Se decía que era... yo lo escuché en una reunión que dijo que era el que tenía el primo, que el primo era el primo de Andrés Ibarra, ¿no? O alguien lo dijo en algún momento. ¿Y Diego Villanueva quién es? Eso en una reunión lo presentaron como accionista de la empresa, Diego Villanueva. Eso en esa época, un poquito después de que vino ese muchacho Ibarra, cambió más todavía la empresa porque se fue reestructurando la empresa. No, hubo muchos cambios y rajaron a un montón de gente vieja. Como que la gente vieja no servía, la rajaron y trajeron a un montón de gente nueva y también vino en una reunión lo presentaron a ese que vos dijiste, Villanueva. O había otro Villanueva, pero este era Diego Villanueva, que era accionista. Que siempre los accionistas, siempre fue de la familia Stolfón y nos pareció raro que aparezca una persona tan lejana. A ver, hasta acá se presentó, te dijo que la empresa fue cambiando a partir de la llegada del primo de Andrés Ibarra y del socio de Nicolás Caputo a la firma. Insisto, segunda contratista de obra pública en la era Macri. Ahora vas a empezar a escuchar cómo hacían la maniobra, cómo le facturaban a Vialidad Nacional de más materiales, cómo adquirían esos materiales, decían que iba a la obra pública, te voy a mostrar los remitos que figuran en la causa judicial, y en realidad lo vendían a otros corralones, a otros distribuidores, porque tenían precio accesible, por volumen y por ser contratistas de obra pública. Compraban barato, vendían caro y en negro. Escuchémoslo al testigo de identidad reservada que declaró en la justicia. Y respecto a la facturación de obra pública, ¿cómo es que se facturaba de más, digamos, para generar ese acero y a la vez? No, el de más es por determinación de precios. Los contratos son básicos, digamos, se firma un contrato por 1.000 millones, ponele, y vos empezás la empresa lo que empieza, por una cuestión inflacionaria y por mayores costos, pide que se redeterminen los precios del contrato. Entonces la empresa renegociar los precios, puede aducir que hay inflación, que el gasoil subió, que usaron más materiales, o sea, eso lo discute, digamos, con la inspección, con el organismo que te contrata, digamos, si fuese Vialidad, por ejemplo. Bueno, vos decís que la obra te insume más materiales, más mano de obra, más, y podés... ¿Y ustedes hacían eso?
podés pedir, claro, modificaciones de precio, modificaciones de contrato, redeterminaciones de precio por ajuste por inflación o modificaciones de contrato. Y con ese sobreprecio compraban el material que después revendían por millones en negro. Sí, vos pensás, por ejemplo, una obra que tiene Supercemento, como la Ruta 7, de un contrato que era, desde lo que yo conozco hasta que me fui, era de un contrato de 700 millones de pesos. Hoy en día, que no está terminada, que solo se inauguró un pedacito para que Macri filme un spot de campaña, ahora, hace poquito, que se inauguraron 10 kilómetros. Esa obra anda ahora por los 3.000 millones. O sea, imagínate, subió. Y así obviamente se puede generar un montón de sobrecostos que te permiten hacer estas maniobras, digamos. Y eso es para todas las obras. Todas las obras, yo me acuerdo de una obra de la de Córdoba, que fue la obra más grande que yo vi que hizo Supercemento. Yo ya estaba casi de salida. De 3.000 se fue a 6.000. O sea, millones de pesos. O sea, sí, son montos. De 3.000 millones de pesos se fue a 6.000, una obra que realizaba Supercemento en Córdoba. Una cuestión básica, ¿no? Lo que estaban tardando para terminar facturando el doble. Pero ahora vas a empezar a escuchar cómo este testigo de identidad reservada habla de qué hacían con ese dinero, a dónde iba a parar el dinero que vendían en negro. Le facturaban al Estado acero, ese acero lo compraban a precio regalado casi por volumen y por la cantidad de obra pública que recibían, y lo redistribuían en el mercado negro, generando un caso de evasión del que no se dio cuenta la FIP, ni Laura Alonso, ni Vialidad, ni el Ministerio de Transporte, con un familiar de un funcionario, con el socio del mejor amigo del presidente, y nadie veía nada. Y la plata pasaba y pasaba y pasaba, y Supercemento seguía generando dinero en negro. ¿Y a dónde iba a parar el dinero en negro? Te lo cuenta el testigo reservado. ¿Por qué tenían la necesidad de generar tanta plata en negro? Digo, porque 30 millones de pesos, 25 millones de pesos por mes en efectivo en 2017 es un volumen extraordinario. Sí, plata que yo nunca vi en mi vida, pero era porque lo pedían los directores para uso, para su uso, para inflar los costos de las obras, para pagar para la política. Se decía que era para la política, o sea, que había que devolver los favores de todos los contratos que teníamos. Parte de ese dinero era para Rivas, digamos. Yo nunca vi nunca vino, me dijo Ibarra o quien sea que iba a pagar. Sí sé que se reunían todo el tiempo con funcionarios y que teníamos un apuro de hacer circular era más importante comprar hierro para Spegacini que para las obras. Eso te lo... Era más importante comprar hierro para generar efectivo y devolver favores que para hacer la obra. Y las obras se fueron a mí yo me voy, digamos, pero después seguí en contacto. Yo me cansé de todo eso y ¿Te asqueaste? Sí, me asqué. Y me voy, pero seguí en contacto porque tenía amigos ahí adentro y bueno, eso siempre los jefes de obra te decían, o sea, necesitamos materiales y a la obra no llegaban los materiales. Después me contaron que había un montón de obras que se pararon, incluso por falta de... Por no asignarle recursos a la obra. Era literalmente más urgente generar dinero negro para la política, para devolver favores, digo, para uso personal, lo que sea, que para hacer la propia obra que tenían asignada. Y uno que hablaba siempre con los jefes de obra tenía esa sensación, que la obra era una cosa... Se hacía la obra, pero se hacía... Los jefes de obra tenían que llorar para que les manden las cosas. Hay
Ahí lo tenías al testigo reservado y te decía en la apertura, no hace falta que creas en lo que te estoy contando si es verbalmente. Creo que el periodismo ha hecho mucho daño con esto de créeme que las pruebas ya van a llegar. Y me parece importante resaltar que en este programa no vas a ver ese tipo de actos de fe. No te vamos a pedir nunca un acto de fe. Te decía que esta causa empezó hace mucho tiempo, que venimos investigándola desde hace muchísimo y que ha tenido una consecuencia judicial porque la persona que veíamos recién en pantalla se presentó ante la justicia. Primero ante Sebastián Casanelo. Casanelo manda a sortear la causa y recae en el juzgado de Daniel Rafeca, futuro procurador general, si es que se aprueba su pliego, y del fiscal Ramiro González, que ha llevado adelante una investigación muy importante. Y yo te decía, no me creas a mí, no le creas tampoco a la persona que veías recién en pantalla, mejor creámosle a los documentos, porque en el expediente judicial figuran muchos de los avances que te mostrábamos recién. Y está con nosotros Ariel Sac, a quien saludo en este preciso instante. ¿Cómo andas, Sac? Muy bien, muy buenas noches. Te voy a robar parte de tu discurso con esto de no es una cuestión de fe. No nos crean a nosotros en lo que les estamos diciendo. Si es que no quieren, lo que sí les pedimos es que presten mucha atención a los documentos porque allí está el meollo de la cuestión. Allí está la verdad, el contacto con la realidad. A ver, esta investigación, bien decías vos, empieza hace ya un año. En marzo del 2019 se presenta la denuncia y a partir de entonces la justicia empieza a andar un camino que es bastante largo, bastante complejo, pero que incluye un montón de documentación. 7 cuerpos de expediente judicial, lo que equivalen a 1.400 fojas, 1.400 páginas de investigación. Tan pronto como se presenta la denuncia, lo que se hace es 2 allanamientos fundamentales. Se allanan la sede central de Supercemento en la ciudad de Buenos Aires y una sede, un depósito vendría a ser en Espegacini, provincia de Buenos Aires. Lo que van a buscar es ver si aquel material que habían recibido a precio bastante bueno por una cuestión de volumen para la obra pública, estaba en sus depósitos, estaba en su empresa. ¿Y seguro que lo encontraron o no? Bueno, lo que pasó es que no lo encontraron. ¿No apareció el dinero de la obra pública? No apareció el acero que había sido comprado con dinero del Estado, no apareció. Lo que sí aparecían son los remitos que indicaban cuánto acero había comprado la empresa. ¿Y a dónde iba? Y que iba a ir destinado a la obra pública. A ver, vamos a ver los remitos. Insisto, le decía, no, el acero no está acá, pero mire dónde está. Se encontró algún papel, digamos. Acá está la empresa, Supercemento, Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Y dicen los remitos del transporte del acero. 13 de enero de 2018. Vamos a ver uno nada más. Localidad Venado Tuerto. La firma, el destino y el transporte. Es decir, en este caso la empresa Catmac transportaba estas toneladas de acero a Venado Tuerto, Santa Fe, donde Supercemento hacía una obra pública, ¿sí? Vamos a ver otro remito, vamos a pasarlos rápido para no aburrirlos. Pero fíjense cómo decía Supercemento que todo el acero, ¿ves? Acero para la construcción, 420 kilos, Catmac es el que transporta, domicilio, ruta nacional número 8, Venado Tuerto, estaban haciendo la ruta nacional número 8, ¿sí? Supercemento tenía que hacer la ruta nacional número 8 y decía, todo este acero lo estoy mandando a la obra pública, a través de la empresa Catmac. Pero estos son los remitos que le permitían a los camioneros de la empresa Catmac circular sin tener ningún inconveniente con algún control eventual, ¿no? Ajá. Hasta acá parece todo muy prolijo. La pregunta es, ¿llegaba este acero a Venado Tuerto, a la obra pública? sí. No. ¿No? La verdad Seguimos es que viendo no. remitos mientras tanto, ¿eh? Miren la cantidad de acero que mandaban en muy pocos meses, 4 meses. Y seguía mandando acero a la ruta. Y vos decís, ¿cuánto acero necesitas para hacer una ruta? Porque acá estamos viendo toneladas y toneladas de acero que iban a la obra pública, supuestamente, al obrador de Vialidad Nacional. Exactamente. La respuesta que te acabo de dar es, no llegaba a Venado Tuerto ese acero, no llegaba a la obra pública. Pero otra vez, la misma consigna del principio del programa, no lo decimos nosotros. Esto está dicho en el expediente judicial, está dicho en un testimonio, es parte de un montón de papeles que ya tiene la justicia que abarcan resultados de allanamientos, testimonios, documentación. Bueno, acá está la respuesta de uno de los camioneros. Pará, esta es la declaración de un camionero de Catmac, digamos, lo agarran y le dicen, discúlpame, ¿dónde está el acero que vos transportabas a la obra de Supercemento, a la obra pública? A Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Dice, me daban en Espegacini un remito para circular en donde consta el tipo de acero, el peso, de dónde salía la mercadería, Supercemento, y el lugar a donde iba la mercadería. Estamos hablando de acero de obra pública que debía ir a rutas nuestras, ¿eh? Cuando Macri decía, ¿cómo era esto es real, esto no es relato? Bueno, era relato para esconder corrupción, que era otro destino distinto al depósito de Munro.
que es el depósito de Catmac. Y en realidad siempre íbamos al depósito de Munro, dice el camionero. Claro, el camionero nunca salía de Buenos Aires, digamos. Es maravilloso. Este testimonio confirma que esos remitos en realidad eran un dibujo para que los camioneros pudieran circular y para decirle al Estado, bueno, miren, nosotros con el acero que nos dan estamos llevándolo a Venado Tuerto. Eso figuraba en el remito, pero eso finalmente no ocurría. Es decir, para que se entienda, el dinero que se había utilizado para la obra pública se desviaba. El acero no iba a la obra pública, sino que iba, como dijiste bien al principio del programa, a la reventa en el mercado en negro para generar una cantidad de fondos que la justicia todavía investiga en dónde se aplicaron, y una sospecha es que fue a campaña electoral. Ahora, es muy impresionante porque en realidad esto debía ir a las obras. ¿Cómo Vialidad Nacional no detectaba que le llegaban, que no le llegaban, mejor dicho, toneladas y toneladas de acero, o que no necesitaba toneladas y toneladas de acero? Pero también fue a declarar un empleado de Supercemento. Así es. Importante. Un exgerente del área financiera de la empresa, Gabriel Sabio, que de alguna manera lo que hace es darle forma circular a la versión, porque termina de confirmar lo que nosotros estamos mostrando a través de papeles y a través de lo que fue el relato de un camionero y a través de los remitos. Bueno, viene alguien que conocía los manejos de la empresa y así lo explica. Lo que hacía la empresa, dice el gerente financiero de Supercemento, era comprar hierro a precios muy buenos por los convenios que tenían. Lo acopiaban en Espegazzini y luego lo vendían sin facturar. Obra pública, ¿eh? Había cuotas de producción de acero que era más barato porque iban a la obra pública, dice el propio Sabio, con quien, debo aclarar que intentamos contactarnos, prefirió no hablar, pero la verdad es que su declaración es bastante contundente. De esta manera lograban un flujo de dinero entre 15 y 25 millones de pesos por mes. Entre 15 y 25 millones de pesos por mes se hacía la firma del primo de Andrés Ibarra y del socio de Nicky Caputo, con la venta de materiales que se lo imputaba a la obra pública. 15 y 25 millones de pesos con materiales que iban a la obra pública. El objetivo era tener plata negra. No sé si tenemos más destacados de Sabio. Sí, señor, me dice Gabriel Terracini, excelente productor que tenemos. Los que aprobaban la compra eran Zubirí, gerente de compras, un hombre fallecido, Davanche, el gerente administrativo, Santiago Moresco, Ibarra, el primo de Andrés Ibarra, el familiar de Andrés Ibarra, o Marconi, el presidente de la compañía. Seguimos. Insisto, este es el gerente financiero de Supercemento, o ex gerente, ¿no? El comprador era siempre un tipo que tenía una larga relación con Supercemento. Mariano Jankovic, que tenía una empresa distribuidora de acero. La compra se realizaba en efectivo. El acero de la obra pública lo revendían en negro. ¿Sigue, Gaby? Raúl Ibarra daba la orden de imputar el costo del acero a la obra que más rentabilidad tenía. ¿Sí? Le decían, claro, agrandá los costos y que no se note tanto. ¿Cómo hacemos con la obra más importante? En la obra de Venado Tuerto no necesitaba la cantidad de acero que se imputaba. Es terrible. Usaban 2 toneladas al mes y se le imputaban, por ejemplo, 500 toneladas. 500, o sea, sobraban 498 toneladas de acero y Vialidad ni se enteraba. 250 veces más del acero que se le necesitaba para la obra era el que imputaban. ¿Esta cuenta la hiciste recién? Y claro, No. 250 por 2 da 500. Muy bien. Esa plata entraba en efectivo por tesorería, se cambiaba dólares en una cueva y esos dólares se daban a Raúl Ibarra o a Marconi. Ellos decían que la plata iba a la política. Lo mismo decía el testigo que mostrábamos en la apertura, ¿no? Supercemento era de Julián Astolfoni, quien tenía muchos negocios con Franco Macri. Históricamente están muy vinculados a IEXA y a Calcaterra. Al final la ruta del dinero era M. Tenían un vínculo especial de una relación de amistad con la familia Macri. Moresco, cuando asume Macri, fue a la Quinta de Olivos a saludarlo y a pedir un préstamo de 100 millones que se lo dieron a través del Banco Nación. La semana que viene te vamos a mostrar el monto del préstamo. Son más de 100 millones y se lo dieron en una fecha muy coincidente con esta visita que describen. Cuando Macri era jefe de gobierno, visitó a Astolfoni. Sé que Marconi viajó con el presidente de la Nación y efectivamente ha viajado con el presidente de la Nación en una comitiva, ¿sí? El propio Marconi viajó con el presidente de la Nación, es decir, su pensamiento y Macri tenían una historia, tenían una relación. Y vamos a seguir porque tenemos más. Esto es el allanamiento, ¿sí? Van a allanar a Catmac, la empresa del camionero, ¿verdad? Sí, frenate un segundo ahí. Sí. Hasta acá estamos mostrando en orden cronológico cómo fue la investigación judicial. Te mostramos los remitos de cuánto era el acero que movían, te mostramos lo que dicen los testigos, que en realidad ese acero no iba a la obra. Bueno, la justicia quiso saber a dónde iban. Había un dato, Catmac, la empresa de los camiones que lo transportaba, fueron a buscarlos a Catmac. Y
encontraron el acero que tendría que haber estado en la obra. Para ahí. Lo que estamos viendo acá son las barras de identificación del acero. Es decir, fueron allá a la empresa del camionero, porque el camionero decía, yo lo llevé a Catmac, no lo llevé nunca, jamás, a la ruta donde debía ir. Es realmente increíble. Perdón por el tono, pero uno piensa, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, se duplicó la cantidad de gente que iba a comedores, los pibes no tenían para comer, realmente se la pasó muy mal en los últimos 4 años. Y estos tipos, mientras tanto desviaban, se preocupaban por desviar, por afanar acero de la obra pública, para meterlo en la campaña o para quién sabe qué, pero este acero no fue a la obra pública y el Estado pagó esa obra pública. Es realmente muy obsceno. Vamos a ver, estas barras se encontraron en el allanamiento. Como verán, tiene un código de identificación. De nuevo, no hace falta ni que hablemos. La justicia pidió a las distintas distribuidoras de acero que le digan, ¿se lo vendiste a Supercemento este acero? Y mirá las respuestas. Gerdau responde, dice, les voy a responder a su pedido, a la justicia, una investigación que hay que destacar del fiscal Ramiro González, ¿sí? Que realmente ha hecho un trabajo impecable. Y lo que ves acá es que contestan, fíjate este de Asindar, vamos bajando, Gaby. Mirá, todas las barras de acero, ¿a dónde iban? A Supercementos Pegazzini, hasta ahí, Gaby. Supercementos Pegazzini, ahí tenés todas las barras. Las barras no estaban en la obra pública, se las vendían a un tercero en efectivo y así hacían caja y caja y caja. Y nosotros pagábamos toda esta obra y mientras tanto nos decían que Lázaro Báez, que la plata enterrada acá, se excavaba media Patagonia, rompían los departamentos de la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner en busca de quién sabe qué, iban al sur, iban al norte, iban acá, allá, y mientras tanto hacían estas terribles chanchadas con la obra pública, un gobierno que literalmente le sacó el plato de comida a la gente, literalmente mató de hambre a mucha gente. El gobierno. Realmente es de una perversión absoluta. Nos vendían circo todos los días, todo el día, y mientras tanto por atrás, los héroes de la transparencia, los fiscales de la República, hacían estas cosas. Es realmente impresionante, pero además el grado de obscenidad. Estamos hablando de toneladas de acero que te decían que iban a una ruta que iban a construir y las encontraban en corralones porque las habían vendido en el mercado negro. Una joda realmente. Y nadie veía nada. Ni Laura Alonso, ni Guillermo Dietri, ni Javier Iguacel, nadie veía nada, los más transparentes del mundo, ¿eh? Nadie veía absolutamente nada y garpaban y garpaban y garpaban. Si les parece, vamos a seguir escuchando al testigo de identidad reservada. Me interesa que te quedes, Ari, para compartir esto y para que sigamos analizando la causa. Los bolsos del PRO, mirá. Se hacía referencia a que a la vez ese efectivo no era para los directivos en su totalidad. Bueno, se decía de todo, ¿no? Pero también en una época se pagaban, parte de los sueldos se pagaban en negro, pero eso era un volumen muy chico. Se decía de todo, pero lo que más se decía que había que... Ellos lo contaban como una carga, ojo, como una exigencia de mirá lo que tenemos que hacer para cumplir con la demanda que tenían de las personas que le daban los contratos. De los funcionarios que le daban los contratos. Sí, en definitiva, los organismos, los entes. O sea, los directivos veían como una carga las devoluciones de favores que tenían que hacer. Para mí era un teatro, pero ellos se quejaban, decían, me la paso yendo a visitar funcionarios y llevando y pagando para que la empresa funcione. Eso lo han dicho. O sea, los propios funcionarios, en algún punto, según los directivos, sí, los extorsionaban o los apretaban para que se apuraran en la entrega del efectivo a ese nivel. Eso es lo que parecía, ¿no? Porque por la exigencia que, o sea, si uno piensa la apretada que nos comíamos nosotros, ellos también de alguna forma los estaban apretando, ¿no? Y eso en 2017 particularmente se intensifica. Y eso fue 2017 y yo después... O sea, coincide con la campaña, digamos. Y sí, coincide con en realidad 2016, 2017, como que el flujo fue creciendo también porque el Supercemento tenía más obras. Y era la campaña, la caja, la forma de recaudar.
Era plata que se desviaba de las obras para recaudar plata negra. Y la plata negra, ellos se decía constantemente que era para la política. Se decía constantemente que ese dinero que generábamos en negro, que ya te demostramos, te lo demostramos a través del expediente judicial, que el acero a la obra no iba seguro y que Supercemento decía que el acero iba a la ruta de Venado Tuerto, a la ruta nacional número 8. Acá la persona, que insisto, era una persona muy importante del área de compras, que veía todo lo que sucedía y a la que obligaban a hacer estas compras de acero masivas que no iban a parar a la obra pública, te estaba diciendo, esto era para la política, teníamos que devolver favores. No es gratis ser el segundo contratista de obra pública en la era de Macri, ¿eh? No era gratis, con grandes jugadores de la obra pública como Nicky Caputo. Bueno, el socio de Nicky Caputo se acomodó bastante bien en Supercemento, aparentemente. El hashtag de hoy es los bolsos pro. Es los bolsos pro fundamentalmente porque la plata, según este testigo que vio todo, se trasladaba en bolsos. Mirá. ¿Donde vos trabajabas era que se juntaba a la vez el efectivo? Se juntaba... ¿En qué se juntaba? Se juntaba en la plata, se llevaba plata, el ¿Pero empezo. en qué? Traía bolsos de plata, o sea, cajas, depende de los montos, ¿no? Claro. Depende se habilitó un departamento a la vuelta de donde, cuando fue lo de los cuadernos, salió publicado en los diarios la dirección de Supercemento y el segundo subsuelo, que es donde los directores dejan sus autos. Entonces se cambió de lugar, digamos, y la plata la recibía el financiero de Supercemento, la recibía en un departamento vecino, a la vuelta. Bueno, alquilaban un... Aparte, lo más increíble de todo es que estos tipos tenían tiempo para preocuparse por generar acero. Le decían a los gerentes de compras, compren más acero, necesitamos efectivo porque los funcionarios nos están apretando, decían. Decían que los funcionarios los apretaban para generar más dinero negro y que en la campaña de 2017 se fue intensificando eso. Campaña de 2017 que ya lo vimos y lo hemos demostrado largamente, han utilizado a miles de beneficiarios de planes sociales que hoy empiezan a entender por qué figuraban aportando a la campaña de Cambiemos si no habían puesto un peso. Bueno, porque había que esconder de dónde salía verdaderamente la plata. Y las bases de datos del ANSES aparentemente estaban muy a mano para estos funcionarios. El cinismo, ¿no? La perversión de sacarle el plato de comida a la gente de la mesa, de robarse miles de identidades de personas humildes en condiciones de vulnerabilidad económica para hacerlas pasar por financistas de una campaña cuyos fondos en realidad salían del propio Estado. O sea, no pegaban una directamente. No hay una en donde los puedas defender a estos tipos. Y mientras tanto, la tapa de los diarios diciendo cualquier barrabasada, con peritos truchos, con D'Alessio picando en todos los expedientes judiciales y entrando y saliendo del Ministerio de Seguridad, chateando con Patricia Bullrich. Por atrás pasaba todo esto y nadie veía nada. Era una cosa realmente muy impresionante. Vamos a seguir escuchando al testigo de identidad reservada. Gaby, si podemos, pasemos al siguiente directamente. Perdón, esto es televisión en vivo, siempre quise decir esto. Pero vayamos directamente al que menciona Mauricio Macri, al Banco Nación, y cómo empezamos a entender cómo Supercemento se relacionaba con el gobierno. Mira. Estos directores que alardeaban de sus contactos con funcionarios, ¿se reunían con ellos? ¿Decían que se reunían? ¿En dónde? Sí, cuando Macri asume lamentablemente la presidencia, la primera reunión que se hizo público, porque lo contó el que era en ese entonces el presidente de Supercemento, que era un buen tipo, entre paréntesis, que era se llamaba Federico Moresco, fue a la quinta presidencial a reunirse con el presidente. Porque como la empresa estaba asfixiada, venía de la gestión anterior, venía asfixiada financieramente, lo primero que se consiguió es un préstamo de 100 millones de pesos en esa época. ¿Con qué banco?
con el Banco Nación. O sea, el presidente de Supercemento se reunió con Macri personalmente para habilitarle un crédito del Banco Nación. Sí, eso fue casi inmediatamente. Le dieron 100 millones de pesos. Se reunió el presidente, se reunió el ingeniero Astolfoni, que está fallecido, y que el ingeniero Astolfoni era muy amigo de la familia. Entonces se reunieron y eso lo contaron adelante de todos los empleados. Yo te lo juro que esta investigación me superó ampliamente, directamente. Estamos hablando de un volumen de dinero muy importante, estamos hablando de empleados, o mejor dicho ya ex empleados, porque a varios de ellos los despidieron, que están diciendo nos apretaban para comprar materiales para obra pública y en realidad los vendíamos en un departamento que alquilábamos a la vuelta de la empresa a partir del caso Cuadernos, pues Supercemento está implicada en el caso Cuadernos, y así generábamos de a 25 a 30 millones de pesos por mes con plata del Estado, con materiales que eran para obra pública, para rutas, para caminos. Bueno, esos materiales, esas toneladas de acero, nada, eran para la campaña, eran para la joda, o por lo menos es lo que relata este testigo de identidad reservada que te mostramos, declaró en la causa. ¿Cómo sigue esto, Zach? A ver, hasta acá lo que ya tenemos probado, por lo menos para la justicia, es que el dinero que se utilizó para comprar materiales se fue desviando y finalmente esos materiales nunca llegaron a lo que era la obra pública, sino que se revendieron en el mercado negro. Acá los investigadores están en un punto en el que tienen que empezar a avanzar sobre los funcionarios públicos. Y la pregunta es, ¿fue el cohecho, como está diciendo este testigo? ¿Hubo un soborno, hubo un retorno, hubo una vuelta de este dinero? ¿O, de mínima, alguien no controló qué era lo que se hacía con los materiales que se compraban con plata del Estado? O sea, una defraudación fraudulenta en contra de la administración pública. Por H o por B, los funcionarios macristas están bastante complicados. Bien, gracias, Zach. Vamos a ver qué es lo que sucede. Como te decía, si logran comprobar que el dinero fue para los sobornos, recordemos, no es lo mismo hablar de un expediente judicial donde hay que comprobar dónde fue un dinero que salió por completo de circulación, es decir, es muy difícil seguir el rastro del dinero que salió de circulación, o en la otra vereda tenés la defraudación de la administración pública, donde van a citar indudablemente, me parece, a Vialidad Nacional, al Ministerio de Transporte, y le van a decir, discúlpame, ¿no te diste cuenta que iban 2 toneladas de acero a la ruta de Venado Tuerto y ganaban y te facturaban 500? ¿Cómo nadie se dio cuenta de semejante barbaridad? Bueno, vamos a ver cómo sigue en la justicia. Cerramos con la parte más jugosa del testimonio, del testigo de identidad reservada que declaró en Comodoro Pi. ¿A dónde era que iba la plata? Sobornos, mira. ¿Has escuchado que el dinero iba para arriba? O sea, plata se generaba y la plata entraba. O ellos, siempre se decía que era para pagar con sobornos, digamos, no. Ellos nunca, ningún director admitió que la plata era para quedársela a él. O sea, le estaría robando a los accionistas. No sé, o sea, claro. Es como muy delicado. Bueno, la verdad es que la investigación de hoy, insistimos, gracias por acompañarnos con los Bolsos Pro, estamos haciendo tendencia en Argentina, muchísima gente, muchísimos comentarios. Decía recién, nos supera ampliamente desde el punto de vista judicial. Esto empezó hace mucho tiempo, una persona me contactó hace más de un año diciéndome que sabía de dónde había salido el dinero de los aportantes truchos. Cuando me junté le referí que honestamente lo que me estaba mostrando era material probatorio pero que no alcanzaba, evidentemente, y esa persona tuvo la valentía de ir a la justicia y dijo que la justicia haga lo suyo y se animó a ir a declarar y habló y a partir de eso logró comprobar cómo todo este enorme dinero salía de circulación a través de redeterminaciones de precios y a través de la facturación de materiales que se revendían y que presuntamente iban para la política. Después de mucho tiempo me terminé enterando de que en la justicia había habido un recorrido muy importante y celebré de alguna manera que el periodismo tenga que hacer lo suyo y que la justicia haga su propio camino. Periodísticamente hubiera sido muy flojo, la verdad, si yo te mostraba hace un año y algunos meses lo que me mostraba este testigo, porque yo no podía comprobar lo de los remitos, no podía ir a allanar de Supercemento
y finalmente por las suyas decidió presentarlo en la justicia y ha tenido todo este enorme recorrido y hoy te lo estamos mostrando para que vos puedas enterarte. Que evidentemente nos estaban haciendo algunas maniobras distractivas para que no viéramos lo que estaba pasando en el fondo. Y seguimos con más, porque ya nos acompaña la queridísima Sofía Caram, colega de Página 12, que se ha incorporado a C5N esta temporada 2020 y que tengo el enorme gusto de acompañar en este gran proyecto que es Conflicto de Intereses. ¿Cómo andas, Sofía? Al revés, Juan, ¿qué tal? El placer es mío. Buenas noches para todo el mundo allí en casa. Sabés que te escuchaba hacer la gran pregunta de Vialidad Nacional. ¿No se dio cuenta de lo que estaba pasando? Bueno, la respuesta me parece está en cómo el gobierno de Mauricio Macri hizo un copamiento sistemático de Vialidad Nacional, desplazando a los funcionarios de carrera y colocando allí sobre todo a una quincena, y esto está en la causa peajes de la que vamos a hablar ahora, a una quincena de ex CEOs o asesores legales de Sideco Americana, de IEXA, en Vialidad Nacional. Empezando por Ricardo Stoddart, que fue el ex jurídicos de... Un personaje muy conocido, tristemente, Stoddart. Bueno, un asesor de Marval o Farrell, un estudio jurídico que asesoraba Autopistas del Sol y a GCO. A Concesionario del Oeste. Bueno, pasó de allí al otro lado del mostrador, ni bien asumió Mauricio Macri como presidente, a ser el jefe de jurídicos de Vialidad Nacional. Tal vez ahí está la respuesta a tu pregunta. Estamos diciendo que Stoddart, que trabajaba en un estudio jurídico que asesoraba Autopistas del Sol y al Grupo Concesionario del Oeste, automáticamente pasó a decidir qué hacía el Estado con las demandas de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste. Exactamente. ¿Y el resultado? Y el resultado, por ejemplo, vamos a hacer pie una investigación que ya tiene más de 9 meses a cargo del juez Rodolfo Canicova Corral y vamos a hacer pie hoy, Juan, en qué pasó con la venta de las acciones de Autopistas del Sol que el grupo SOCMA tenía en Autopistas del Sol a una empresa que se llama Natal Inversiones Sociedad Anónima. Una empresa desconocida, Natal Inversiones, hay que decir, Sofía. Una empresa con negocios inmobiliarios sin antecedentes técnicos en materia de obras viales.